Muy bien, entonces hoy vamos a hablar sobre las planillas. Entonces, hablamos de que en el costos hay tres elementos: material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Hoy vamos a hablar en particular de la mano de obra directa. Este detalle de teoría ustedes lo pueden leer con mucha calma y con paciencia. Yo nada más voy a leer algunos conceptos y me voy a pasar directo a la aplicación práctica. ¿Ok? Entonces, la mano de obra es el esfuerzo físico mental que se emplea en la elaboración de un producto o un servicio. Debería tener como ampliado este concepto, aunque como estamos hablando de mano de obra, se piensa siempre que son productos. Es el costo del recurso humano. Se compone de sueldos de los trabajadores, horas extras y reservas pasivas. En estas reservas pasivas está el aguinaldo, la cesantía, vacaciones y preaviso. Están las cargas patronales, INA, IMA, IMAS, otros que están más por abajo, que las vamos a ver ahorita. Y las obreras, invalidez, vejez y muerte, seguro de enfermedad y maternidad, Banco Popular. Ok. Hay diferentes formas en que se hacen los pagos. Hay algunos elementos que se ocupan para la contabilización, control de tiempo. El cálculo en la nómina o planilla es el registro de la contabilización de las horas laborales, así como las deducciones obligatorias y voluntarias y otras deducciones, que incluye las obligatorias, las de la Caja, Banco Popular y el impuesto sobre la renta. Voluntarias, pueden ser pólizas de seguro, asociaciones solidaristas, cooperativas, sindicatos, asociaciones gremiales, como en el caso mío Colipro. Eso es una asociación gremial y eso podría estar dentro de la planilla en una deducción. Y hay otro tipo de deducciones que pueden ser los embargos, pensiones alimenticias y préstamos, que se pueden hacer directos de la planilla. Entonces, la asignación de los costos de la nómina es donde se distribuye la nómina y se clasifican los diferentes tipos de sueldos. Ahora vamos a ver tres asientos para costos que tienen que ver con la distribución esta de la nómina, que en administrativos, ventas y de producción. Un poquito de jornada de trabajo, todo esto lo van a ver con más detalle el próximo año cuando vean contexto legal. Pero hablemos rápidamente que hay una jornada diurna, una nocturna y una mixta. Todo el que trabaje más de 48 horas de día, las horas que estén por encima de las 48, entonces son extras. Todo el que trabaje más de 36 horas de noche, lo que esté por encima de 36 son extras. Y todo el que trabaje más de 42 horas en jornada mixta o vespertina, una parte en la tarde, una parte en la noche, entonces lo que esté por encima de 42 son extras. Y las horas extras tienen la característica que se pagan con un 50% adicional. O sea, se multiplica el costo de una hora ordinaria por 1.5 y nunca pueden ser más de 4 horas diarias. En teoría, en la práctica, pues hay que ver qué pasa. Ahora viene la nómina o planilla, que es el formulario que comúnmente se usa de forma electrónica y se utiliza para el control de los cálculos de las horas trabajadas, salarios de los trabajadores, así como las deducciones correspondientes. Debe tener las siguientes características. Uno, la casilla del nombre de la empresa. Entonces vamos a irnos a ver aquí una planilla. La idea es que esta planilla le vamos a poner que el nombre de la empresa va a ser Boca y la sección que ustedes tengan, y va a incluir elementos como el nombre, una identificación, salario bruto, cargas y salario neto. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Pues debe contener una casilla que lleva el nombre del trabajador, ¿ok? Las horas trabajadas por día, podríamos hacerlo por horas, no por un salario mensual. El salario por hora, el costo por hora, el salario nominal y las deducciones. Entonces, hagamos un ejemplito en que sea calculado así. ¿Cómo viene a darnos este salario bruto? Bueno, este salario bruto viene salario por hora. Vamos a decir que ganamos a 2.000 colones la hora. Luego, en la planilla vienen las horas trabajadas, horas laboradas. Entonces, yo trabajé 50 horas en esta semana. Uy, le di eliminar en lugar de insertar. Entonces, salario ordinario, ¿qué serían? Si yo trabajo de día y tengo 50 horas laboradas, mi salario ordinario son 48 horas. Entonces, yo voy a tener el costo por hora, que son 2.000, por
48 por 48. Y eso me da el salario ordinario, pero tengo 2 horas de salario extraordinario. Permítame un momento, ya continuamos. Son de automercado, así que la podemos llevar, no hay problema. Son de automercado, así que la podemos llevar, no hay problema. De mañana. De mejor, sí. Ok, continuamos. Entonces, aquí son 48 horas porque dijimos que la jornada es 48 horas diurna. Ahora, no se compliquen y no se estresen por esto. Aquí estoy dando un ejemplo muy complicado. Los ejemplos que vamos a usar van a tener salarios mensuales. No nos vamos a complicar. Y les digo, esto lo van a ver con más detalle el próximo año. Una parte en costos y una parte en contexto legal. Así que este año es una pincelada para que ustedes sepan qué es una planilla, cómo funciona y cómo interviene esto entre los costos. Así que no se asusten cuando vean esto. Ahora viene el salario extraordinario. ¿Qué pasa con el salario extraordinario? Si yo laboré 50 horas y son 48 la jornada diurna, tengo 2 horas extra. Entonces, 2 por el costo por hora. Estas son mis horas extra. Pero dice la normativa que las horas extra se pagan en un 50% extra por hora. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña revisión. 2000 es lo que vale una hora. El 50% de una hora serían 1000, ¿verdad? 2000 por 50% son 1000. O sea, si yo quiero saber cuánto vale una hora extra, es igual a 2000 más 1000. O sea, 3000 vale una hora extra. O yo podría decir que estos 2000 los voy a multiplicar por 1,5 o que es igual por un 150%, que significan exactamente lo mismo. Lo vamos a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Me da en automático al multiplicarlo por 1,5 los 3000. Me dan automático al multiplicarlo por el 150% los 3000. ¿Cuál es la diferencia entre 1,5 y el 150%? Que el 1,5 está en notación decimal. ¿Qué fue lo que hice? Agarré el 150%, lo dividí entre 100, le quité el signo por ciento y me quedó 1,5. O sea, estos dos números son exactamente el mismo. Uno en un formato de notación decimal y el otro en formato porcentual. ¿Ok? Todo esto que acabo de hacer aquí abajo para saber que valen 3000 es para decir 2 horas multiplicadas por 2000, que es el precio, multiplicado por 1,5, me va a dar 6000. Si cada hora valía 3000 y tenía 2 horas extra, eran 6000. ¿Ok? ¿Cuánto es mi salario total? Bruto. La sumatoria, voy a poner en sumatoria. La sumatoria de lo que tengo, en los ordinarios y los extraordinarios. O sea, esto estoy ganando en una semana. ¿Ok? Ahora, ya vamos a calcular lo de las cargas obreras y el salario neto. Ya casi llegamos ahí. Esto es pura matemática financiera, lo que acabo de hacer. Y esto del formato de la planilla, como les digo, lo que estoy poniendo en práctica es las casillas que me piden por acá. Hay algunos modelos de planillas que tiene la caja, actualmente todo es electrónico. Y por aquí hay un articulito que habla sobre a partir del 2010 aumenta de 9 a 9,17 el seguro de invalidez, vejez y muerte. Porque yo tengo un artículo de algo que pasó en el 2010. Porque esto que pasó en el 2010 tiene una vigencia de 35 años, 30 años, hasta el 2035. Entonces, a partir de ese momento y en adelante va a aumentar 0,17 por ejemplo, el aporte del patrono y el trabajador. Entonces, ¿qué significa eso? Que actualmente que estamos en el 2020,
el patrono tiene que pagar 5,25%, mientras que el trabajador tiene que hacer un aporte de un 3%. Cada 5 años va a cambiar hasta el 2035. Eso significa que nos podemos ir a la tabla y ver actualmente qué son las cargas obreras. Las cargas obreras para la caja son 9,5. ¿Cómo están distribuidas? Enfermedad y maternidad, 5,5%. Solidariamente todas las personas aportamos para la maternidad para que así haya una licencia de maternidad. Toda mamá tiene derecho a un mes antes de finalizar su embarazo y 3 después para cuidar a su hijo. Y eso lo pagamos todo de manera solidaria. Invalidez, vejez y muerte, nuestro aporte para la pensión. Ese va a ir creciendo, les digo, constantemente hasta el 2035. Y luego la caja había aprobado un aporte extra obrero para la pensión, solo obrero, de un 1%. La ley anterior era un aporte tripartita. Aportaba el Estado, el patrono y el trabajador. En este decreto de la caja, solo el trabajador aportaba un 1%. Y luego el Banco Popular, el ahorro laboral va a un 0,5% y la pensión complementaria un 0,5%. Esto según los cambios que hubo en una normativa que se llama la Ley de Protección al Trabajador. ¿Ok? Con esto, entonces sabemos que el total de las cargas obreras va a ser un 10,5%. ¿Ok? 10,5% es el total de las cargas obreras. Entonces, regresamos a nuestra planilla. En nuestra planilla ya habíamos determinado que trabajando 50 horas con un salario de 4,000 por hora y con 2 horas extra, tengo un salario bruto de 102,000. ¿Qué es el salario bruto? Es el salario sin ningún rebajo. ¿Qué es el salario neto? El salario una vez que yo haya pagado todo lo que tengo que pagar. Y lo que tengo que pagar son mis cargas obreras, que dijimos que son, que dijimos que son 10,5%. Entonces, yo puedo decir que 102,000 por un 10,5% es lo que me van a rebajar a mí y yo tengo que aportar solidariamente. Entonces, ¿cuánto voy a recibir de los 102,000 que me gané? 102,000 menos 10,710, yo recibo 91,290 por semana. Ese va a ser mi salario. Ahora, posteriormente va a venir una guía en la que le vamos a pedir que hagan una nómina, una planilla y que también hagan los asientos. Pero así sería muy fácil. Entonces, la intención es también que podamos hacer una que esté detalladita. ¿Cómo detalladita? Entonces viene el nombre, la cédula, el salario bruto y probablemente se las vamos a dar así con salario bruto, ya para que nada más hagan el desglose y así se vayan aprendiendo un poquito cómo funciona esto de los desgloses. Y entonces aplicamos 5,5% de enfermedad y maternidad. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si eso es cierto. Dice 5,5 de enfermedad y maternidad. Ah, ok. Entonces, ¿cómo hacemos la fórmula? Yo voy a tomar la casilla donde está el salario bruto y la voy a multiplicar por un 5,5%. Y eso me va a dar el desglose del monto. Luego tengo invalidez, vejez y muerte, un 3%, aporte a la pensión, un 1%, y hay dos elementos que se aportan del Banco Popular, que son el ahorro laboral y la pensión complementaria. El ahorro laboral es un 0,5% y la pensión complementaria es un 0,5%. ¿Estas cosas hay que aprendérselas de memoria? No, no, estos están totalmente siempre para consulta. Pero es importante que sepan de dónde salen las cosas. No es solo que eso es así porque así, sino que sepan de dónde salen. Pues el salario bruto por un 3% me dice cuánto aporté para invalidez, vejez y muerte. El aporte de pensión es 1%, entonces el dato donde está el salario bruto, que es la casilla C3, multiplicado por un 1%, me dice cuánto fue ese aporte.
En los que sigue va a ser 500 y 500, pero no importa. Hacemos la fórmula. ¿Por qué hacemos la fórmula? Porque si yo les doy a ustedes una regla para aplicar, mira, por 0,5%. Y les digo, por ejemplo, van a entregar la planilla, pero van a incluir los nombres de todos sus compañeros. Entonces, ¿cómo hago yo para aplicar las fórmulas? Una vez que hago la primera línea y está correcta, marco todas y las arrastro hacia abajo. Y con eso van a tener los 20 nombres completos. Lo que hay que hacer bien es la primera línea. Entonces, ¿cuánto es el total de cargas obreras? Miren, a este le puse 0,5 y es 0,5%. Ahora sí, 500. ¿Cuánto es el total de las cargas obreras? Voy a sumar todas las que estén aquí. Vamos a ver cuáles me marcó. Desde acá, desde enfermedad y maternidad, hasta la pensión complementaria. Como son 100.000, 10,5 son 10.500. ¿Cuánto sería mi salario entonces neto? Los 100.000 menos los 10.500, esto es mi salario neto. Ahora, ¿qué pasa con los otros pagos? Porque resulta que si nosotros revisamos, hay otras cosas que se llaman cargas patronales y otras que se llaman reservas pasivas. Vamos a hablar primero de las cargas patronales. Las cargas patronales fueron creadas para que solidariamente el patrono colabore con el sistema de seguridad social de Costa Rica. O sea, por tener trabajadores en Costa Rica y obtener ganancias de ellos, yo aporto solidariamente, primero a la caja, al seguro de enfermedad y maternidad. Segundo, a la pensión, a la invalidez, vejez y muerte. Tercero, a una serie de elementos que implican ahorro, como el Banco Popular, patronal y obrero, 0,25 cada uno. IMAS, Instituto Mixto de Ayuda Social. El IMAS es financiado por un aporte que hacen los patrones, un 0,50% de lo que le pago a mi trabajador. El INA, 1,50%. Luego viene el Fondo de Capitalización Laboral, que esto viene de la Ley de Protección al Trabajador, que esto se los voy a explicar cuando veamos las reservas pasivas un poquito más abajo con la cesantía. Pero bueno, es un 3%. Fondo de Pensión Complementaria, 1,5%, que esto se suma con esta parte del Banco Popular. Y luego asignaciones familiares, que es un fondo de ayuda social que recibe el Estado para distribuirlo entre los que menos tienen. Entonces, cada patrono tiene que hacer un aporte de un 26,25% y lo tiene que pagar mensualmente. Cuando se entrega la planilla, no solo se entrega el detalle de quiénes son mis trabajadores, ni tampoco solo el detalle de cuánto están aportando los trabajadores, sino que estoy poniendo el detalle de cuánto tengo que aportar yo como patrono. Y de esto que yo tengo que aportar como patrono, se distribuye entre todas estas diferentes entidades con el fin de aportar a la sociedad costarricense. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos meter dentro de nuestra planilla acá como dato adicional, porque ya con esto podemos hacer el asiento, salario bruto, cargas obreras y salario neto, ya podemos hacer un asiento. Pero podríamos ya para fines del patrono calcular cuánto tiene que pagar el patrono. Y ya sabemos que la sumatoria total es un 26,25%. Perfecto. Ese 26,25% desglosado en cada uno de estos lo podríamos hacer en una hoja dentro de la misma nómina. Ahora, para no confundir las cosas, voy a terminar de agregar el asiento que tiene que ver con esta parte de arriba y luego hago un desglose línea por línea de otra hoja de Excel en una planilla de estos. Y finalmente hablo de las reservas pasivas para estar hablando de lo que significa estos elementos de costos. Finalizamos con 3 asientos que se utilizan en particular en costos y ya. Eso sería todo. Pero bueno, hasta el momento entonces hemos dicho de que existe una planilla y que podríamos tenerlo con un desglose
por hora, total de horas laboradas, un salario ordinario, un salario extraordinario, y de unos salarios les aclaro, los contadores no tienen salario extraordinario por lo general, porque son trabajadores de confianza. Entonces, para que ya sepan que desde ya van predestinados a la explotación, nada más. No se salgan de la carrera, todavía no, sean fuertes, pero sí van predestinados ya a la explotación. Pero lo interesante es que si vamos a hacer esta planilla, quitando este desglose, y lo voy a ocultar un momento, nada más para que se vean, lo voy a ocultar un momentito, para que se vean estos tres elementos, salario bruto, cargas obreros y salario neto, yo podría hacer un asiento. Entonces, ¿cómo se haría el asiento? Para hacer este asiento, pues bueno, ustedes saben que el primer elemento que nosotros incluimos es la fecha. Aquí voy a insertar una casilla. Voy a hacer pequeña esta. Y este nombre sí, para que no me afecte. Fecha. Tenemos la descripción. Tenemos el parcial. Perdón, 2 líneas para descripción. Tenemos el parcial. El debe y el haber. Ok. Entonces, insertamos otra acá. Una tercera ahí para que nos dé margen. Ok, que la descripción ahí sea. Entonces, digamos que estoy haciendo la planilla que tiene que ver con el 15 de agosto. Entonces, el 15 de agosto, 14 de agosto, porque hay que pagar antes. Por lo menos mandar el registro bancario para que hagan los depósitos a las personas, que casi todo se hace electrónico ahora. El 14 de agosto yo voy a tener, normalmente hablaríamos de salarios, gastos por sueldos, gastos por planilla, gastos por salarios, gastos por nómina, el nombre que ustedes hayan identificado mejor y el que usen en su empresa. Aquí voy a poner gastos por sueldos yo. Entonces, los gastos por sueldos son 100.000 colones. ¿Cómo se distribuyen? Hay una parte que son las cargas obreras por pagar. O sea, los 10.500 que me rebajan a mí, esos 10.500 el patrono los tiene que tomar y pasárselos a la caja en los 15 días del próximo mes junto con las reservas patronales. Por tanto, ¿cuánto me termina pagando? Me termina pagando lo que viene en el salario neto, o sea, 89.500. ¿Ok? Entonces, este es un asiento de planilla. ¿Cuál es el detalle? Registro de pago de planilla de la primer quincena de agosto. ¿Ok? Y con eso estamos listos. Eso es la relación que tenemos que encontrar. ¿Para qué hicimos todo esto que había por acá? Esto me va a desarmar el asiento. Lo voy a volver a mostrar. ¿Para qué hicimos esto? Primero, para practicar el Excel y segundo, para tener un desglose pormenorizado de cada una de estas partidas. ¿Ok? Yo lo voy a volver a ocultar. Y aquí vemos entonces que tenemos gasto por sueldos, por el monto total del salario bruto, cargas obreras por pagar, que es la parte que se le rebaja al trabajador, pero que el patrono le tiene que depositar a la caja en los siguientes 15 días del próximo mes, y el dinero que le paga en efectivo le deposita en la cuenta bancaria a el trabajador. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto tiene que... Seguimos aquí en el Boca con la
Cargas patronales. ¿Qué pasa con las cargas patronales? Simplemente lo que tenemos que entender es que de ese mismo monto que ya teníamos de salario establecido, hay que aplicarle todos estos porcentajes. O sea, yo llego y tomo la información de esta misma persona. Aquí está el Boca, cargas obreras. Listo. Entonces en estas cargas patronales nos vamos a encontrar por acá que se calculan sobre el salario bruto. Aquí voy a quitar todo el desglose de las cargas obreras. Nada más voy a poner cargas obreras. Ya sé que esto va a ser multiplicado por un 10,5% y que el salario neto me va a quedar en 89,500. Pero ¿cuánto serían las cargas patronales? Bueno, las cargas patronales podríamos cometer el error de pensar que se calculan sobre el salario neto y no, se calculan sobre el salario bruto. Quiero hacer énfasis en eso. Y es un 26, ¿cuánto? Aquí lo revisamos, 25%. Y eso son las cargas patronales. Entonces entendamos, el patrono tiene que guardar los 10.500 de las cargas obreras y los 26.250 de las cargas patronales y dárselos a la caja en los primeros 15 días del mes vencido. ¿Y cuál sería nuestra intención cuando venga la futura guía? Pues igual que las cargas patronales estén por acá con su 26,25%, pero acá abajo vamos a irlas poniendo una por una. O sea, voy a hacerme una copiecita de esto. Para no estarme pasando de hoja a hoja. Quedaron todas desacomodadas, pero bueno. Entonces tenemos enfermedad y maternidad. Dice que es un 9,25%. Le damos aquí el clic. ¿Y sobre cuál monto hay que calcularlo? ¿Sobre los 89,500? No, siempre sobre el salario bruto. Por un 9,25%. Perdón, 92 no. 9,25%. Luego, después de enfermedad y maternidad, ¿qué sigue? Invalidez, vejez y muerte, que actualmente queda en un 5,25%. Entonces, invalidez, vejez y muerte es un 5,25%. ¿Sobre cuál hay que calcularlo? Sobre el salario bruto. Ahí creo que no le puse el signo por ciento. Ahí está. Luego, sigue Banco Popular, Obrero y Patronal.
Y los dos son 0,25%. Hacemos grandecito aquí para que... ¿Con cuál lo vamos a calcular? Salario bruto por 0,25%. Y este se calcula igual. ¿De dónde lo tomo entonces? Salario bruto por 0,25%. ¿Qué sigue después del Banco Popular Obrero y Patronal? El IMAS y después el INA. El IMAS es un 0,5% y el INA es un 1,5%. ¿Ok? ¿De dónde lo voy a calcular? Siempre se calcula con base en el salario bruto por 0,5%. Y el INA es 1,5% por el salario bruto, por 1,5%. ¿Qué otra cosa tenemos? El fondo de capitalización laboral, que es la cesantía, es un 3%. ¿Ok? Fondo de capitalización laboral. Esto es un 3%. ¿Con base en cuál se calcula? Igual, con base en el salario bruto. Un 3%. ¿Qué nos queda? Fondo de pensión complementaria y asignaciones familiares. $1,5 y asignaciones familiares es un 5%. Estos dos terminamos. Fondo de pensión complementaria, entonces igual, siempre sobre salario bruto por 1,5%. Y asignaciones familiares igual, sobre el salario bruto por un 5%. Entonces, el total de cargas patronales, ¿cuánto va a ser? La sumatoria que está de aquí hasta enfermedad y maternidad. Entonces, marquémoslo nosotros. Desde enfermedad y maternidad, no el salario neto, eso no se cuenta, hasta asignaciones familiares. Este es nuestro total de cargas patronales. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cuánto es y qué son las reservas pasivas? En Costa Rica, en el Código de Trabajo se establece que hay algunos derechos que son circunstanciales, preaviso y cesantía, y otros que son reales, vacaciones y aguinaldo. ¿Qué son derechos circunstanciales? Si yo renuncio o me despiden, tengo derecho a preaviso o cesantía de acuerdo a ciertas circunstancias. Si renuncio por justa causa o si me despiden sin causa justificada, me tienen que pagar preaviso y cesantía. Entonces, las reservas pasivas es una reserva que hace el patrono para liquidar al trabajador en caso de que tenga que despedir. Ahora,
hay derechos reales. Tenga o no tenga que despedirlo todos los años, tengo que pagarle vacaciones y aguinaldo. ¿De dónde salen estos porcentajes? El 8,33, el 5,33, el 4,16, el 8,33. ¿De dónde salen estos números? Entonces, vamos a hablar brevemente de las reservas pasivas y les voy a hacer un pequeño ejemplo para que puedan visualizar de qué estamos hablando. Entonces, a la hora de hablar de reservas pasivas, y ya voy a ver los asientos que vienen de costos, y con eso dejamos la explicación de planillas de hoy, por lo menos para que tengan una noción general. ¿Qué pasa con las reservas pasivas? Entonces, yo tengo la cesantía. En cesantía hay toda una tabla que llega hasta 7 años y dice qué pasa si usted trabaja menos de 3 meses, cuántos días le pagan si trabaja entre 3 y 6 meses, cuánto le pagan si trabaja más de 6 meses hasta un año, y tiene toda una descripción ahí de las posibilidades de acuerdo a lo que usted haya trabajado entre la empresa. Entonces, hablemos que usted del 100% de su salario, si lo despidiera, yo le debería pagar más o menos un salario por año, con un tope de 8 años. Más o menos es la idea. Pero entonces, si es el 100% del salario, ¿cuánto del salario tendría que yo ahorrar por mes si tuviera que pagárselo? Entonces, yo agarro el salario anual, que es un 100%, lo divido entre los 12 meses del año y me dice que lo que yo debería de pagarle a la persona es un 8, o lo que yo debería guardar por si tengo que pagarle a la persona es un 8,33%. Entonces, la cesantía es un derecho circunstancial. Si yo me robé algo, me despiden y no me pagan nada. Si yo me jalé una torta y se quebró algo y fue un costo muy grande para la empresa, me despiden y no me pagan nada. Pero la ley de protección al trabajador creó una excepción en la cesantía. De este 8,33 que yo debería guardar por si tengo que pagarle un salario por año a mi trabajador, yo voy a tomar un 3% y lo voy a meter en un fondo de capitalización laboral. O sea, le voy a abonar para su pensión un 3%. Eso es el fondo de capitalización laboral. Entonces resulta que la cesantía, en lugar de ser un 8,33%, sería un 5,33%. ¿Ok? Eso traducido, aquí en el texto, notamos que la cesantía era un 8,33% y quedó en un 5,33% por el fondo de capitalización laboral. O sea, que esto que está aquí, fue trasladado a algo real que se le da a todos los trabajadores. Antes era circunstancial, el 8,33, ahora un 3% real, que se sacó de la cesantía y se pasó a un fondo de capitalización laboral, este 3%. Entonces, cuando despiden al trabajador, no se le paga un mes completo, se le paga un aproximado, y por eso en las tablas del Código de Trabajo viene un cálculo sobre 19,5 días, 20, 21 días, 22 días, dependiendo del periodo que tenga. ¿Ok? Ya son cálculos que hicieron actuarios. Entonces, de ahí sale el 5,33 de la cesantía. ¿Qué pasa con el tema del preaviso? El preaviso solo se paga como máximo un mes si tienes más de un año de estar trabajando. Entonces, ¿cuánto tendría que reservar? Yo tendría que reservar solo durante el primer año un 8,33%. Ahora, la legislación en Costa Rica hace que solo podamos registrar los gastos que van a ser consumibles dentro de un año.
Y si yo no sé que voy a despedir a esta persona, no puedo registrar como un gasto y guardar el gasto por la cesantía que en algún momento lo va a pagar a mi trabajador y el gasto por el preaviso, porque la legislación costarricense no permite hacer ningún registro de ningún gasto si no estoy seguro que lo voy a consumir dentro de un año. ¿Ok? Entonces, ni la cesantía ni el preaviso los puedo meter en asientos, excepto que yo tenga como política, que algunas empresas lo tienen, liquidar a los trabajadores todos los años. ¿Ok? Pero bueno, estas son las dos que son circunstanciales. Pero hay dos que son reales. ¿Cuáles son las que son reales? El aguinaldo y las vacaciones. Entonces, el aguinaldo es tomar todos los salarios y dividirlos entre 12. Quiere decir que yo le voy a pagar en aguinaldo a la persona un aproximado a un salario. Entonces, ¿cuánto ahorro por mes para poderle pagar a esta persona el aguinaldo? Pues lo divido entre 12 y ese dividido entre 12 lo guardo por mes para podérselo pagar todos los diciembre. ¿Qué pasa con las vacaciones? Del 100% del salario, las vacaciones son 2 semanas libres. Si yo le pago por mes, 2 semanas es como la mitad del mes. Entonces, yo llego y agarro el salario y lo voy a dividir entre 12. Debería de ahorrar igual, pero yo no le voy a pagar un mes. Yo le voy a pagar la mitad de un mes, o sea, el aproximado 2 semanas. Entonces, ¿cuánto es de vacaciones? 4,17%. Este es porque está redondeado, porque es 4,16666666666666, todos los números ahí. ¿Ok? Ese es el número. Pero entonces, ¿de dónde salen las vacaciones? Digamos que de medio salario que yo debo ahorrar mes a mes para poderle pagar las vacaciones. Y el aguinaldo de el 100% del salario, un 8,33 debería ahorrar por mes porque tengo que pagar aguinaldo todos los diciembres. Entonces, una vez que sabemos estas cosas, ahora sí, veamos los tres asientos que se hacen particularmente en costos. Entonces, me voy a copiar estos tres asientos, me los voy a llevar a la hojita en Excel de la planilla y ya aquí, cancelemos, ahora lo guardo. Y ya aquí vamos a hacer lo último que tiene que ver con asientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estos tres asientos? Vamos a hacerlo un poquito más grandes. Esta planilla por distribuir. En realidad, necesito cualquier otra hoja. Un momento. Copio el formato. Y lo pego. No copio el formato. Ay, qué chico. Copio el formato. Y lo pego. Ok. Vamos a quitar la combinación. Copio el formato. Y lo pego para que todos se lean bonito. Ahora sí. Entonces, ya este formato lo copio y lo pego aquí. Ya con esto se nos acomoda. Entonces, cuando hablamos de costos, vamos a tener que aquí no se quieren pasar. Vamos a tener por acá una planilla por distribuir, que es el costo total de la planilla, menos las retenciones obreras o las cargas obreras,
contra el efectivo. Podrían haber retenciones judiciales, asociaciones solidaristas, impuestos sobre la renta, préstamos, otras deducciones, todas estas cosas. ¿Podrían haberlas? Sí, pero por lo general no están. El impuesto sobre la renta sí, si el salario sobre 840,000. Entonces, vamos a decir que el asiento, planilla por distribuir, retenciones obreras y banco. ¿Ok? Vamos a llevar las cestas para acá. Esta para acá. Ahora, voy a ponerle un salario, los mismos 100,000. Pero hagamos algo más divertido. A este señor, no, el de las cargas obreras. A este señor le voy a poner, Dios mío, le voy a poner el puesto. Aparte de la cédula, le voy a poner el puesto. Entonces, ¿qué pasa aquí con el puesto? El puesto lo que nos va a indicar a nosotros es ¿a qué nos dedicamos? Este señor es contador. Pero aquí vamos a meter un par de personas más. Entonces vamos a poner que Juanito, cédula 2222222, ese es operario y gana, no sé, 80,000. Y luego tenemos a Pepito, muy creativo con los nombres, y este es supervisor de la planta. O misceláneo para que sea, pero es de la planta. Y este va a ganar 60,000. ¿Ok? Aquí vendría una pregunta interesante. ¿Cómo hago para calcular todo esto? Pues yo para hacer el cálculo de todo esto, yo nada más jalo la fórmula. Me meto por acá, muestro, y como aquí ya tengo calculados algunas cosas, yo nada más los selecciono, todos, y arrastro la fórmula hacia abajo. Él en automático me va a calcular todo. Así que ¿en cuál tengo que hacer el esfuerzo? Solo en el primero. Cargas obreras. Otra vez ocultamos estas. Todo este desglose. Lo voy a volver a ocultar. Y ahora sí. Tenemos que el total de esta planilla son 240,000. El total de las cargas obreras son 25,200. Y el total de los salarios que tengo que pagar netos son 214,000. Si me voy a estos asientos, diría que la planilla por distribuir son 240,000. Las retenciones obreras, a esto le voy a poner signo de millar. Las retenciones obreras van a ser, ya se me olvidó, entonces lo voy a copiar, 25,200. Y el banco o el efectivo para estos van a ser 214,800. Ok, ya inicié a registrar mi planilla. Pero entonces viene un segundo asiento que tiene que ver con planillas. Y les digo, esto es una mención. Ustedes van a hacer un trabajo en que completan algo parecido a esto y eso es todo. El próximo año lo van a ver con mucho más detalle y más cálculos y especificaciones. Ahorita nada más sepan que existe un formato y van a utilizar unos números para rellenarlo. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener un segundo asiento. Voy a distribuir esta planilla entre ¿quiénes? Producción de mano de obra, control de costos indirectos de fabricación, sueldos administrativos y sueldos de venta. ¿Por qué eso?
Porque acá decía que nosotros, a la hora de hacer lo de la planilla, nosotros vamos a hacer una distribución, dice, es el formulario que comúnmente se usa de forma electrónica para el control y cálculo de las horas trabajadoras, de los trabajadores, y así con algunas características. Pero nosotros tenemos que hacer en la nómina, es donde se distribuye y se clasifican los diferentes tipos de sueldos. ¿Cuáles? Los administrativos, los de ventas y los de producción. Aquí es donde lo vamos a hacer. Esto es una mención y van a hacer un ejemplo muy sencillo, con 3, 4 datos, uno para cada uno de estos. Pero entonces, producción en proceso de mano de obra es sinónimo o es igual a ¿qué? Lo voy a poner entre paréntesis. A mano de obra directa. ¿Cómo se llama la cuenta donde escribimos el monto de la mano de obra directa? Producción en proceso de mano de obra. Entonces, ¿cuánto fue el salario bruto de nuestro operario? ¿Cuánto fue el salario bruto de nuestro operario? Nuestro operario, el salario bruto fueron 80,000. Control de costos indirectos de fabricación. Esto es para registrar la mano de obra indirecta. ¿Ok? Que también lo conocemos como los costos indirectos de fabricación. Aquí irían los CIF. ¿Ok? Entonces, ¿quién es mano de obra indirecta? El misceláneo, 60,000 colones. Luego hay sueldos administrativos y de venta. Aquí no hay ninguno de venta. Eliminamos la casilla de venta y los sueldos administrativos. Hay un contador, porque gana más ese. Ese deberían de rebajar el salario, está ganando mucho. Entonces, los sueldos administrativos se distribuyeron acá. ¿Cuántos suman estos tres? Esos tres suman 240,000. O sea, el monto de esta planilla por distribuir acá es igual al monto de la planilla por distribuir acá. ¿Ok? Finalmente, ya les digo, cuando a ustedes les toque hacer, el ejercicio va a decir 4 puestos, uno para cada uno de los tipos que hay, y ustedes calculan salario bruto, cargas obreras y salario neto. No va a ser más complicado que eso. No se estresen y no empiecen, Dios mío, profesor, no entiendo qué es lo que acaba de decir y todo lo que ha hecho. No, tranquilos. Ni siquiera hemos metido la guía para que ustedes la hagan, así que tranquilos, no suframos por adelantado. Vamos con calma. Lo único es que este tema es un tema, digamos, interesante para que lo vayamos desarrollando y vayamos entendiendo cómo funcionan las planillas. Ahora sí, ¿qué pasa en la tercera parte de la planilla? En esta tercera parte de la planilla, nosotros vamos a tener algo que es bien interesante. ¿Qué pasa con esto de las planillas ahorita? Pues bueno, tenemos producción en proceso de mano de obra, control de costos indirectos de fabricación, sueldos administrativos, sueldos de ventas y están las cargas sociales y las reservas por pagar. Estas cargas sociales son por pagar, son pasivos. ¿Qué son estas cargas sociales por pagar? El 26,25 que dijimos que correspondía a la caja S. Y las reservas pasivas solo en el caso de que nosotros estemos guardando la parte del aguinaldo y de las vacaciones para pagarlas y se paguen dentro del mismo año. Así que estas reservas pasivas las vamos a eliminar. Y aquí vamos a hacer un cálculo simple y sencillamente en el cual vamos a determinar. Se pueden distribuir las cargas sociales para poner las que son de mano de obra directa, las de mano de obra indirecta y los sueldos administrativos. O se puede hacer de manera general un gasto por cargas patronales. Un gasto por cargas patronales. ¿Ok?
¿Y cuántos son estas cargas patronales? Va a ser igual a los 240.000 de esta planilla por distribuir por el 26,25% que ya habíamos determinado que eran las cargas patronales. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la forma correcta? En una compañía donde se llevan costos, por lo general, cada elemento del costo se relaciona con cada área. Entonces, la parte de las cargas sociales se deberían de relacionar con la mano de obra directa y con los costos indirectos de fabricación o mano de obra indirecta. La parte que va con los sueldos de administrativos a los sueldos administrativos y si hay sueldos de ventas, con los que van con los sueldos de ventas. Debería de ser así. Pero si nosotros tenemos una empresa pequeña y solo hay 3 trabajadores, no nos vamos a poner a hacer tanto desglose. ¿Qué terminamos haciendo? Simple y sencillamente, las gasto por cargas patronales contra gasto por cargas sociales. Ahora, ¿qué formato deberían de utilizar el día que les mandamos la guía? En la guía se los anotamos. Deben de utilizar estos machotes y les anotamos cuáles machotes. Y les anotamos los nombres y los elementos de cómo queremos que se complete. Entonces, en ese sentido, no se estresen, no sé, no nos vamos a complicar, no nos vamos a ir sintiendo preocupados, porque esto lo vamos a ir viendo con calma. Entonces, hasta este momento, esto sería lo que quería compartirles hoy sobre planillas. Este documento de planillas ahora lo subo al Classroom para que ustedes lo tengan disponible y el videito y otros videos que no he subido, más unas respuestas que les estoy debiendo, los voy a subir ahora en un ratito para que todo lo tengamos disponible. Entonces viene el momento de consultas. Voy a parar el video por aquello que les dé vergüenza hacer consultas